amigos de Chico. ¿Ves? Una cancha horrible. ¿Ves? Ya tenemos un filo que nos recuerda que era un tejido, no recuerdo si es elástico. ¿Tejido o bordado? ¿Tejido qué? ¿Tejido o bordado? Como está detrás del cuerpo, ¿no? Porque está dividida en tres cuerpos. Del término. No me lo traes. Vos. ¿Cuál es el segundo? Aplazamiento. Bueno, la conjuntiva es un tejido que se encuentra en la superficie del ojo, en la cara posterior de los párpados, y se divide, es tejido conectivo laxo, que se encuentra protegiendo la superficie de la cara posterior del párpado, forma un fondo de saco en la parte superior e inferior, y otra parte está pisando o protegiendo la superficie escleral del globo ocular. Entonces estas son las tres partes de la conjuntiva: la tarsal, que está adherida al tarso, el fondo de saco conjuntival, que está haciendo un repliegue superior e inferior, y la parte vulvar que cubre la. Aquí tenemos la zona verde, corresponde a la conjuntiva tarsal, que es el tarso, por eso se llama conjuntiva tarsal. El fondo del saco conjuntival está de rojo y la conjuntiva vulvar está de amarillo, y se continúa con el epitelio de la córnea. Por eso hay comunicación cuando hay infección de la conjuntiva, el riesgo de que hayan lesiones en la superficie craneal y la formación de otras complicaciones de las infecciones, como se nos dice en la córnea. La conjuntiva tarsal está adherida al tarso, o sea, a la cara posterior del párpado. Contiene las células secretoras de mucina, glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfram, ahí en la conjuntiva tarsal. Glándula de Krause, glándula de Wolfram y además células y formaciones biológicas formando elementos de la língua lagrimal. La conjuntiva vulvar se fusiona en el limbo escleroperoneal con la cápsula de Tenon. Está adherida a la parte interna, ¿no? Por planos débiles. Ustedes pueden mover la conjuntiva después de poner una gota de anestésico con el dedo o con un componente, la mueven la conjuntiva vulvar. Los vasos, la irrigación de la conjuntiva vulvar va desde el fondo del saco hacia el limbo, o sea, desde el fornix hacia el limbo. Su tejido principal el tejido linfoide, ¿no? La circulación linfoide se encuentra en la conjuntiva vulvar. Las funciones de la conjuntiva son producir mucina para la protección contra las infecciones, facilita los movimientos oculares por esa placidez que da la superficie, y es un reservorio de lágrimas para nutrir y proteger la superficie. La conjuntiva vulvar es fácil de observar, sobre todo la parte inferior. Se hace al paciente mirar hacia arriba, se selecciona el parte inferior y van a poder mirar toda la conjuntiva vulvar. Y la conjuntiva vulvar en la parte superior, con la parte tarsal también, para ver la conjuntiva tarsal. Es cuestión de invertir el párpado superior y se puede mirar la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar con facilidad. La inyección conjuntival es una dilatación de los vasos de la conjuntiva, ¿no? Se forma en la conjuntiva hiperémica roja como acá, ¿no?
está asociada a edema de la conjuntiva y algunas veces a hemorragia conjuntival. La conjuntiva, cuando se inflama la conjuntiva vulvar, también se inflama la conjuntiva tarsal. Entonces hay una inflamación de la conjuntiva y se llama inyección conjuntival, hiperemia conjuntival. Los vasos, ya saben, se desplazan con facilidad en la conjuntiva vulvar y los vasos de la conjuntiva terminan a 1 a 2 milímetros desde el límite. Alrededor de la córnea, 1 o 2 milímetros están dados por la circulación periquerática, que es la circulación de los vasos ciliares anteriores que vienen desde el cuerpo ciliar, desde adentro. Por eso estos vasos se hiperemizan, se inyectan cuando hay un proceso inflamatorio por una patología severa del globo ocular, dentro del globo ocular. Esta es una coloración normal de un ojo y la hiperemia conjuntival. Una hiperemia conjuntival, si ustedes ven alrededor, la conjuntiva periquerática alrededor de la córnea blanca, porque no hay una hiperemia de la circulación periquerática del cuerpo ciliar, de la circulación ciliar. La dilatación de los vasos profundos, entonces la circulación periquerática que estamos diciendo en patología severa, la superficie, la irrigación alrededor de la córnea, en la zona periquerática, no se mueve, es firmemente adherida al limbo, entonces no se mueve. Y el color rojo, para diferenciar entre hiperemia conjuntival y hiperemia vulvar, porque las connotaciones son distintas. La hiperemia conjuntival se ve cuando hay patologías leves, una conjuntivitis, y entrada de cuerpos extraños, anemia o cualquier elemento al ojo, a la superficie ocular. En cambio, cuando hay una hiperemia periquerática, son patologías como glaucoma, hay una uveitis, patología severa intraocular. Entonces, cuando ustedes ponen una gota, un polivio con una vaselina o cualquier vasoconstrictor, la parte conjuntival se hace blanca. Ese es el efecto de las gotas estas que venden con propaganda y todo, no me acuerdo qué se llama, que venden visionarios, pues. Eso es mataborracho, porque es para que uno vaya a la oficina con un ojo blanquito después de haber bebido toda la noche nada más. Pero después de un rato que se ponen, otra vez se ponen los ojos rojos, porque produce una vasoconstricción. Quita la hiperemia por una vasoconstricción. Pero sin embargo, la circulación periquerática, cuando hay una patología severa y está hiperémico, está rojo en la parte alrededor de la córnea, que viene la circulación desde el cuerpo ciliar, desde dentro del ojo, no se quita el enrojecimiento con una gota de vasoconstrictor. Entonces, para diferenciar si es una patología severa o una leve, por la característica de la hiperemia, es con una gota de vasoconstrictor. No se puede diferenciar mucho, pero bueno, aquí hay un cuadrito esquemático donde ve que en la conjuntivitis hay una hiperemia de toda la conjuntiva simétrica, en que cuando hay una inyección en la zona periférica al limbo, generalmente se presenta en rosácea, que es una enfermedad inmunológica, ¿no? Lesiones corneales cerca del limbo, cuando hay una lesión de la córnea por un cuerpo extraño, o cuando hay lesiones herpéticas, keratitis herpética del herpes simple. Cuando hay una hiperemia ciliar severa como esta, esquemáticamente, por supuesto, acá, se presenta en episcleritis, ¿no? Keratitis visiforme, iritis y cistitis, son procesos inflamatorios intraoculares severos. Y la combinada en alteraciones como irritaciones, ulceraciones de la córnea, etc. Las conjuntivitis son los procesos inflamatorios de la conjuntiva más severos, más frecuentes, ¿no? Y se caracterizan por inyección conjuntival, exudado, a veces hemorragias y además presentan lesiones hemorrágicas subconjuntivales, ¿no? Tanto en la conjuntiva vulvar como en la conjuntiva tarsal. Las secreciones son características importantes de los procesos inflamatorios. Por la conjuntivitis, ustedes tienen que saber, vamos a ver ahora 3 tipos de conjuntivitis. La
las bacterianas, las virales y las alérgicas. Tienen que saber la diferencia de esas tres como médico general. Las secreciones ayudan a diferenciar a una de otro tipo de conjuntivitis. Si ustedes se encuentran con una secreción acuosa, por ejemplo, van a ver con una conjuntivitis viral o alérgica aguda. Si es mucosa, ya son alérgicas crónicas o agudas, y en el síndrome de ojos secos, por ejemplo. Mucopurulenta, que ya tienen, si hay purulenta, si hay pus, entonces son ya bacterianas, ¿cierto? En la clamidiasis y en la bacteriana aguda. Y las intensamente purulentas secreciones, pus de secreción, esas secreciones amarillo-verdosas, son características de las infecciones, sobre todo gonocosas. Las quemosis, que ya las hemos visto, son el edema de la conjuntiva y es causado principalmente por procesos alérgicos en la conjuntiva. Los síntomas de la conjuntivitis, entonces, ardor, sensación de cuerpo extraño, espífora, prurito, disminución de la agudeza visual, fotofobia y dolor. Son características sintomáticas de la conjuntivitis. Y la clasificación de la conjuntivitis se clasifica en agudas, subagudas y crónicas. Las agudas son de comienzo brusco, evolución rápida y el curso es breve, porque como son aparatosas hay que tratarlas inmediatamente. Las subagudas son de curso más crónico, entre medio de ambas, y las crónicas, que tardan regularmente arriba de un mes de duración, son de curso prolongado. Los síntomas son más moderados y los periodos de remisión también de acuerdo al diagnóstico de tratamiento. Estas tres clases de conjuntivitis ustedes no deben dejar de saber diferenciar: las bacterianas, las virales y las alérgicas. Ahora, las conjuntivitis crónicas, estas son las agudas. Las crónicas, las alérgicas, la bacteriana, la acompañada de dermatopatía, la clamidiasis, las inespecíficas, son una variedad de conjuntivitis que no es necesario que ustedes lo especifiquen, pero es bueno que sepan que existen. Las conjuntivitis agudas bacterianas, producidas por el neumococo, Staphylococcus aureus streptococcus hemolítico, principalmente el gonococo es el causante de esta clase de conjuntivitis agudas. Las conjuntivitis catarrales agudas son de comienzo aguda, rápido, son bilaterales, secreción mucopurulenta, hiperemia también hay, hiperemia conjuntival en todo, papilas en la conjuntiva tarsal de 1 a 2 milímetros, con papilas grandes. A veces hay exudado y pseudomembrana. Esta es una pseudomembrana. Desde la pseudomembrana, vean ustedes cómo se forma aquí como una mucosidad en la superficie de la conjuntiva. Esto es producido por la destrucción de las células superficiales del epitelio. Se caracteriza porque ustedes pueden poner una gota de anestésico y pasan un componente y sale esto sin sangrar. Estas son las pseudomembranas. Las membranas que también hay son de color más verdoso, son producidas por otro tipo de bacterias y se sangran entonces la sangre. Las membranas están más adheridas a la superficie epitelial, que son muy raras, el epitelio conjuntival. Ocasionalmente las lesiones conjuntivales en este tipo de conjuntivitis son producidas por Staphylococcus aureus y son peligrosas. Este tipo de Staphylococcus aureus es peligroso para producir lesiones necrosantes de la córnea. El tratamiento por lidio de antibióticos. Todos los tipos de antibióticos de conjuntivitis bacteriana que ustedes encuentran, antibióticos, toramecina, moxifloxacina, los antibióticos de amplio espectro que ustedes conocen, pueden usar puro, antibiótico puro, no con corticoides. Quien no puede examinar bien la superficie de la córnea no debe usar corticoides, porque puede producir una úlcera, ayudar a producir una úlcera corneal por la presencia de corticoides que baja la defensa de la superficie bucal. Entonces, pues, se usa antibióticos, ¿no? Dextromethorphan, clorafenicol, fluoxacina, etc. Y van a usar, no van a poner una gota de antibiótico cada 8 horas,
que hacen muchos médicos. Antibióticos que se usan en la conjuntivitis, una gota cada hora el primer día, cada hora. Al segundo día, según la evolución, cada 2 o 3 horas, y así va distanciando hasta por lo menos dar 4 veces por día. Pero los primeros días, primer día cada hora, segundo día cada 2 horas, pero de esa manera, y viendo la evolución van bajando la cantidad de veces que van a poner la cuota de antibióticos. Esto es una secreción muy purulenta, una conjuntivitis bacteriana, vean ustedes que es purulenta, hiperemia de la conjuntiva, tanto lugar como tarsal. Secreción, los párpados, las pestañas están en brocha, por la secreción, etcétera, es característico de la conjuntivitis bacteriana. Conjuntivitis aguda bacteriana, las pestañas en brocha, secreción, hiperemia conjuntival, igual acá. Pseudomembrana. Cuando miran pseudomembrana, en la virosis también hay pseudomembrana. Si no responde al tratamiento, parece al revés, pero es así la cosa, porque si no responde al tratamiento y ustedes inician, manden a hacer un cultivo y antibiótico. Mucha gente va a la consulta por la conjuntivitis y por la secreción de los tejidos. Entonces, si a todos los que van con conjuntivitis, que generalmente es gente que tiene pocos cuidados con la higiene, gente del barrio, de la periferia, no sé, tienen pocos recursos la mayoría de las veces. Si ustedes le mandan a hacer un cultivo y antibiótico, no vuelve más, el paciente necesita el tratamiento. Entonces hay que darle un antibiótico de un efecto, y si no responde al tratamiento, una segunda vez que lo vea, entonces le hace un cultivo, se va a hacer ya la mayoría de los casos. ¿Sí? Bueno, en ese caso se usa esa lógica inversa. Si ven ustedes que están controlando la infección, pero el proceso inflamatorio sigue siendo severo, que bueno, recién el antibiótico asociado al corticoide, por lo menos unas 4 veces. El corticoide es un antiinflamatorio poderoso en la superficie muscular. Sobre todo se usa el loteprednol, que es un corticoide bien suave y después sobre la superficie. Y generalmente no produce ni glaucoma, ni tampoco produce otras alteraciones dentro del globo ocular, no penetra. La conjuntivitis gonocócica, entonces, que son la causa más frecuente de conjuntivitis hiperaguda. Otras son el neumococo y el estafilococo, también producen, pero lo más frecuente es el diplococo. El diplococo de Neisser se llama, ¿no? El gonococo. Presenta 2 formas, una forma la forma del adulto y la otra la conjuntivitis del recién nacido. En realidad la causa y la presentación de la patología es igual. En los adultos se presenta generalmente en personas que tienen gonorrea, porque es producido por el gonococo, que van a orinar y después se agarran los ojos y se producen la conjuntivitis. Por eso hasta en el texto dice, primero se presenta la conjuntivitis gonocócica en el ojo derecho, porque la mayoría somos derechos para todos. Y entonces después ya se contagia al otro ojo, son en los 2 lados. En cambio, en los niños, en los recién nacidos, se contagian de la madre, que está con gonorrea, y al nacer en el canal del parto se contagian en ambos. Pero la forma de presentarse es igual. Esta es la conjuntivitis gonocócica del adulto, es unilateral, vean ustedes ese párpado edematoso, secreción purulenta franca, los párpados están adheridos, el superior del inferior no puede abrir los ojos, tienen que lavarse para poder abrir los ojos. Entonces, generalmente al comienzo es unilateral, secreción purulenta con quemosis, no se puede abrir los párpados, causa abscesos corneales rápidos. Hay que tener mucho cuidado de tratar tras que se diagnostique. Y perforaciones corneales. Esta es una característica, pero como miren esa secreción purulenta, las pestañas están prendidas, la de arriba como la de abajo, ¿no? Y tienen, si no se lavan, no se lo puedo. Esta es una conjuntivitis gonocócica. Miren la cantidad de secreción
Aquí hay una lesión, una herida perforante de la córnea por la bacteria Coronavirus. Acá también una secreción abundante. Si vertimos el párpado inferior, seguramente hay pseudomembrana. Casi hay pseudomembrana. Y acá la secreción abundante también. Una conjuntivitis monocócica. Aquí hay un Deben, vean ustedes que aquí hay una falta de tejido en este punto. En este caso hay una colectopía, se llama un cambio de posición de la pupila por una perforación ocular. Por la perforación ocular que tiene por esta bacteria. Por eso es que cuando se trata las infecciones oculares hay que tratarlas en serio, ¿no? Algo oculta cada 6 o 8 horas, cada hora, porque esto puede perforar el ojo y producir pérdida de ojo. La conjuntivitis del recién nacido entonces se presenta, generalmente nunca llega aquí porque en el primero o segundo día ya están comenzando. Nace el niño y ya está infectado, son bilaterales y la clínica es parecida a la de lo que se hace generalmente en los centros controlados médicos, tras que nace el bebé se le comienza a dar antibióticos, se le dan antibióticos. No sé si tienen programado por 3 días, con todo el hospital. Y darle antibióticos como profiláctico. Antes se daba la prevención de CREDES, se daba una gota de bactericida, pero con elementos tóxicos de no se usan, solo se usan antibióticos. Esta es una conjuntivitis gonocócica de recién nacido. Vean la cantidad de pus que tiene este pobre pelado. Acá igual. Y el tratamiento entonces profilaxis. Gotas de antibiótico al nacer, cefotaxima de 50 miligramos por kilo de peso si ya está la infección, políneo de antibióticos, ciprofloxacina y ofloxacina se usan mucho en la conjuntivitis bacteriana. Estas son las tracomas, la conjuntivitis por clamidia. Entonces, hay 2 patologías principales que se presentan por las clamidias. Las clamidias son bacterias intracitoplasmáticas, son diferentes que las otras, por eso es que vamos a ver qué estudios se necesitan para hacer el diagnóstico. Entonces causan tracoma y causan conjuntivitis de inclusión. El tracoma es una patología infecciosa inflamatoria que tiene 4 periodos. El periodo inicial, el periodo de estrago, el cicatrizal y el de secuelas. Esta enfermedad es una enfermedad social, se presenta con más. Antes se englobaba más a los países árabes, pobres, porque en el Medio Oriente hay mucha gente pobre. Aquí a veces pensamos en un árabe, ese rico, porque le llega el petróleo, por eso como cuatro. La mayoría son pobres y tienen infecciones como el tracoma, ¿no? Porque está transmitido por las moscas, por la falta de agua, por la falta de higiene, por la falta de todo, hasta de antibióticos. El tratamiento de elección para esto en los adultos es el cloramfenicol, que lo vamos a ver ahora, pero ni eso hay. Entonces, es enfermedad social, es una enfermedad de la gente pobre. Entonces, estos 4 periodos, en el periodo inicial, vemos una aparición de folículos en la conjuntiva tarsal, que son estas bolitas que están aquí, ¿no? Elevaciones translúcidas cargadas de linfocitos. En la primera fase inicial son los linfocitos, ¿no? Y esto se hace como una liga que al parpadear está lesionando la superficie ocular, que en la segunda fase, estas son folículos también, en la segunda fase, que es el periodo de estado, ya no son folículos, son papilas y panos. Las papilas son hiperactividad o hiperformación de tejido, ya no son los linfocitos en este estado, son los polimorfos nucleares. Si ustedes están entendiendo, son polimorfos nucleares en este estado. Entonces tiene aspecto carnoso, comienza a destruirse las glándulas del párpado y los elementos secretorios. Y en la córnea se presenta el panos. El panos es la formación de membrana fibrovascular sobre la superficie corneal. Aquí está el limbo. El limbo esclerocorneal.
acá está el limbo. Pero miren que se está neovascularizando todo esto por efecto del frote de los folículos, ¿no?, que están en la conjuntiva tarsal, que está encontrando en el parpadeo, y por la infección se producen esta alteración que muchas veces hacen formar tejidos cicatrizales blancos que no dejan la posibilidad visual. En ese caso, por eso han desarrollado, por esta patología, desarrolló mucho los trasplantes de la córnea. Porque de Medio Oriente, de los países árabes, se iban a España. Se hizo famoso en una clínica que hay todavía, Clínica Barraquer, a trasplante de córnea. ¿Pero qué hacen trasplantando la córnea si el párpado sigue sin glándula? La película lacrimal ya no existe prácticamente. No hay glándula para formar la capa química ni nada. Entonces los trasplantes eran fallados y había que volver a hacer trasplantes hasta quedar ciego. Era una causa de ceguera importante en el mundo. Por eso, ahorita ya en el avión vienen de Medio Oriente y están al día siguiente aquí, aunque tengan tracoma, probablemente van a contagiar a muchos. Entonces siempre hay que pensar que sí. Generalmente no se ve aquí, pero puede ver porque ya no es viajar en barco 3 meses. Ahorita de viaje en un día, ¿no? Entonces el tracoma. La fase cicatrizal ya se forman las rosetas de Hebert aquí en el limbo. Veamos que como roseta en esta parte, la del párpado está con la glándula alterada, destruida, ¿no? Y hay una atrofia de la papila, cicatrización de la conjuntiva. Y miren, ya ahí aparecen estas líneas de AL, se llaman. Son líneas de cicatrices sobre la conjuntiva tarsal. Ya no hay glándula, está cicatrizado el párpado. Y esta es la fase de secuela que queda. Si queda esto, te digo que griten bingo, porque generalmente está obstruida toda la lesión porque se forman lesiones leucomatosas, toda la forma, lesiones blancas como de. Y hay retracciones del párpado que producen endropión, están las pestañas divididas hacia adentro, entonces producen traumas sobre la superficie conjuntival, la superficie corneal. Se forma simbléfaro. Simbléfaro es la adherencia de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva vertebral. Entonces el párpado no tiene libertad de movimiento. Y el tratamiento del tracoma, miren ustedes, lo más barato. Lógicamente en los niños no se puede usar cloramfenicol, no habiendo más ni modo, pero en realidad unas cuantas gotas de cloramfenicol puede dar síndrome el síndrome del niño gris, que dice, ¿no es cierto?, la aplasia medular. No es solamente tomándose un frasco o una inyección de cloramfenicol. Con una gota es suficiente. Hay gente que tiene predisposición genética en niños y desarrollan también la aplasia medular por causa del colirio de cloramfenicol. Y la indicación médica es para la familia cloramfenicol y tetraciclina. Las dos cosas no se pueden usar en los niños, ¿vale? Entonces se usa acitromicina tampoco, ni doxiciclina. Entonces usamos eritromicina. En el recién nacido, los contagios igual de la conjuntivitis por clamidia en el canal del parto bilateral. Está considerada la clamidiasis, la conjuntivitis de infección en los adultos, una enfermedad venérea así como la gonorrea, porque produce los mismos daños, se transmite de transmisión sexual y generalmente se presenta en el promiscuo. Entonces, una semana de vida es bilateral, hasta una semana después se presenta. El comienzo agudo de secreción mucopurulenta, ¿no?, y la inflamación de los párpados de la conjuntiva. Parecido a lo otro, pero ya verán ustedes cómo harían la diferencia. Nace el niño y me nace así. ¿Cómo saben ustedes si es gonocócica o si es por familia? Puede ser parecida, mira, se parece. Pero hay que examinar a la madre, si no tiene la madre gonorrea, entonces es por familia. Y se hace una punción de gramo, y ahí se ve si hay ibuprofeno, si hay gonocócica. Bueno, y eso lo hacen en 5 minutos. Igual, ya no hay
cantidad de pus que se forma en la bronquitis infantil. Entonces eso nos orienta que es una clamidiasis neonatal. En el adulto es crónico, ya saben, es como una enfermedad del tipo de hambre, se forma un beta gotita, se pone adicional y pasa al colorado del lobo y el tipo queda contento, pero sigue con clamidiasis. No sabe que durante el club, ustedes ya saben, por el médico, por la disciplina, lo vieron y se acaba la zona, ¿no? Y en los niños hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, secreción menos abundante es crónica, porque es el tipo que vive de esa manera de cuidado de la enfermedad, ¿no? Y la presentación de folículos y papilas y de pulso. Aquí están los puntos de plantas, ritmo. El diagnóstico, entonces, tinción de Gram, tinción de Kielsa y cultivo y antibiograma. Pero principalmente la serología se hace con el análisis porque son bacterias intracitoplasmáticas. Entonces, esto sirve para hacer el diagnóstico de Gram. Y esta zona específica, anticuerpos fluorescentes, sangre de campo oscuro, para ver estos bichitos. Tratamiento cloralménico también, niños en eritromicina, 50 miligramos por peso al día, 2 semanas. En adultos, acitromicina de 20 miligramos por kilo diario y tetraciclina de eritromicina durante 3 semanas. El tratamiento de la... Entonces, las conjuntivitis virales, habíamos tenido las bacterianas, vemos las virales, son de comienzo agudo generalmente. Y el exudado no es mucopurulento, no es purulento, cero mucoso, es cero mucoso, no vamos a ver la gaña verde. Puede decir lagaña o legaña de las dos maneras. Son bilaterales generalmente, pueden empezar en un lado y después siguen en el siguiente, y se presentan con adenopatía preaguda, las virales, de esta manera. La queratoconjuntivitis epidémica es la más frecuente. Es producida por el adenovirus, que tiene una incubación de 7 días, forman pseudomembrana y los presentes infiltrados corneales subepiteliales. Vean ustedes como barro salpicado en miren. Cuando miren estos puntitos, esto es una conjuntivitis viral por el adenovirus, que era la conjuntivitis epidémica. Este comenzó acá, la queratoconjuntivitis epidémica en estado inicial. Edema de la conjuntiva, tiene lesiones corneales. Pseudomembrana de este tipo de conjuntivitis son parecidas en todos los casos, o sea, para el diagnóstico diferencial entre bacteriana y este tipo de conjuntivitis viral, ni lo toman en cuenta porque en ambos existe, y tomar en cuenta para el tratamiento. Pero por las características de la secreción, etc., ustedes van a saber si es viral o si es bacteriana. ¿Sí? Esta también es hemorrágica, subconjuntivales, por adenovirus, conjuntivitis severa. Esta también conjuntivitis epidémica. Aquí están las manchas subepiteliales que se presentan en la córnea y aquí en más concentración. Generalmente en la superficie ocular están más pintadas con estas lesiones superficiales del epitelio en los pacientes que son usuarios de lentes de contacto. La fiebre faringoconjuntival, también por adenovirus, se contagia por el tracto respiratorio principalmente, en las piscinas, en la época de verano, fiebre, faringitis y adenopatía cervical, no preauricular. Las anteriores son preauriculares, estas son cervicales, y se concursan con resfrío, más medicamento. Esto por adenovirus, entonces, vean ustedes que parece un hematoma, y aquí hay una secreción un poco conjuntival, no es bacteriana. El enterovirus 70 produce conjuntivitis hemorrágica aguda. El paciente se duerme con los ojos normales y despierta con un poco así. 24 horas de incubación.
Entonces, si se contagiaron en la mañana, hasta el día siguiente en la mañana, ya despiertan así. Despiertan asustados, van a ver con el médico. Y si van a ver a alguna persona que no sabe, se te va a fregar el ojo, va a perder la visión. Este tipo de conjuntivitis que son bien aparatosas y asustan a la comunidad. Una vez en Santa Cruz, hace unos años, medio mundo andaba con él. Y en la televisión, en la radio, van a ver si es mentira. Entonces, agua y jabón y lavarse la cara y sacar la victoria sintomática. Evitar el contacto de mano a mano, evitar el contacto personal, pero no, la higiene, sobre todo a los pacientes. Esta hemorrágica. Tratamiento sintomático. Aciclovir un bueno. El aciclovir, conocen ustedes, es un antibiótico, ¿no es cierto? Que se usa, viene en un buen oftalmico, se usa porque no se puede dejar de usar nada, ¿sí? De usar todo. Pero se usa, no se sabe en realidad si funciona o si no funciona, o cómo funciona. El aciclovir en tópico. El sistémico funciona, se sabe, en tópico no se sabe. De todas maneras, es un tratamiento, es parte del tratamiento de cada vez. Porque a nada ando de peor. Las conjuntivitis alérgicas, ya vamos a las que eran las virales, ¿no? Hablamos a las alérgicas, son las que ustedes tienen que diferenciar. Hay 4 tipos de conjuntivitis alérgicas: las vernales o primaverales, las atópicas, las por contacto y las microbios alérgicas. Las primaverales, vean ustedes, esta es una conjuntivitis bilateral de papilas gigantes, también les llamamos. Tienen papilas de más de 3 milímetros de diámetro, vean, parecen empedrados a la conjuntiva tarsal, ¿no es cierto? Cuando vean esto, sin temor a equivocarse, van a decir esto es una conjuntivitis. Los antecedentes en la parte, en caso de conjuntivitis crónica de este tipo, se presenta en pacientes con alergias crónicas, con adherencia. Esta es también una conjuntivitis de papilas gigantes. Los puntos de trampas. En este tipo de conjuntivitis alérgica, estos puntos son denunciadores de que se trata de una conjuntivitis de este tipo. Y la conjuntiva tarsal así no es una estelar alérgica, es una conjuntivitis vernal alérgica. Aquí tenemos las papilas límbicas como bolsitas de agua alrededor de la córnea. Aquí tenemos un lente de contacto de los rígidos puestos y aquí tenemos la hipertrofia de las papilas. De hiperconjuntivitis, papilas gigantes por uso de lente de contacto. Las atópicas, ¿no? Alérgicas atópicas son por la respuesta a alergenos. Eso es inmediato. Ustedes se pusieron un comento de ratito rojos diferentes, picantes, picazón, todo. La forma crónica también puede ser hereditaria. El tratamiento de todo esto es por fuera. Y una vez que se controló con el corticoide, se puede pasar al uso de antibióticos. Y por contacto, los alérgicos por contacto, igual a los medicamentos y cosas. Las microbioalérgicas, como esta, que tienen los alérgicos, y vean ustedes que la conjuntiva está normal, pero hay una zona que está hiperémica y hay unos puntos aquí en el limbo que son puntos de aglomeración líquida, que son fliptenas en el limbo. Está localizada igual que la hiperemia en esa zona. Este tipo de son microbioalérgicas, no son por la bacteria, se llaman microbioalérgicas, pero son producidas por la toxina bacteriana, no por la bacteria. Por la toxina bacteriana, por glicopolisacáridos, que son endotoxinas. Eso produce, y se trata igual de un poco. En general, es que, como dicen los neurólogos, nosotros hacemos diagnósticos floridos y pronósticos sombríos, pero en este caso es simple. Hay que tener cuidado con que la boca no esté lesionada, con que se use, pero de manera así. Los tumores conjuntivales ahora, tenemos los benignos, como la picuécula,
son unos nódulos amarillos que tienen 1 o 2 milímetros y están generalmente en la conjuntiva en la parte nasal. Y el pteridium son proliferaciones fibrobasculares que pueden presentarse en la parte nasal o en la parte temporal de la conjuntiva vulvar. Sí, se le atribuye eso al efecto del sol, de la tierra, del viento, etc. Pero hay gente que tiene, sin estar trabajando, sin vivir a defensa del sol, tierra y viento, y están en una oficina con aire acondicionado igual que otro. Entonces se ha quedado con la pero de sí, un factor que desencadena también esto y los factores genéticos. Hay familias que tienen carnosidad. Estos son pingüetos. Y esto es pterígino. Mucha gente dice, tengo catarata cuando tiene. No es catarata es cristalino opaco, corrector. Esto es pterígino. Y el tratamiento es quirúrgico. Esto es pingüeculitis. Algunas veces las pingüéculas se inflaman periódicamente y producen sensaciones incómodas y ojos hiperémicos. En ese caso es quirúrgico. Esto es un pterígino también. Está también un pterígino. Los dermoides epivulvares son de los tumores benignos también de la conjuntiva, ¿no? Son congénitos y son por la presencia errada de células embrionarias. Y los nevos son aumento del tamaño de los nevos se presentan como lunares en la conjuntiva, con tamaño y neovascularización. Hay que tener cuidado de la evolución. Si aumentan de tamaño o comienzan a neovascularizarse, puede ser que estén haciendo una transformación a un melanoma, un tumor maligno. Esto es un dermoide epivulvar. Generalmente tienen pelitos y estos pueden tener panelas, pelitos dentro. Ustedes lo sacan, lo cortan y tienen pelitos bonitas de tejido embrionario. Pero no producen nada, y si no producen nada, mejor es dejarlo. Pero si la madre quiere sacarlo por estético, o sea, nevo, un nevo, un lunar de la conjuntiva, que si está ahí lo pueden dejar siempre, y si quieren por estética lo sacan. Eso es fácil. De los tumores malignos de la conjuntiva, hay tumores epiteliales que son raros, carcinoma espinocelular y vasocelular, igual que en la piel del parto. Los vasocelulares y espinocelulares son frecuentes, los vasocelulares son más frecuentes y los espinocelulares son más malignos. El sarcoma de Kaposi en la conjuntiva son tumores pigmentados bien vascularizados que pueden ser la primera manifestación lesiva, que tienen que tener en cuenta. No siempre un lunar en la conjuntiva es SIGA, por supuesto. Pero sí, esto es un carcinoma espinocelular. Sarcoma de Kaposi. Si llega un paciente, le muestra esto y le dice que hace 2 meses no tenía nada y le apareció, hay que hacer el estudio de HIV. Sí. No es seguro que sea SIDA, pero es probable que sea. Entonces, ante la duda, mejor es hacer el examen para dar el tratamiento adecuado. La melanosis adquirida son lunares también conjuntivales en la gente vieja, mayor de 50 años, se presentan con infiltración de melanocitos en la conjuntiva vulvar. Estos pueden sufrir degeneración a melanoma. Melanoma, origen, melanosis adquirida y nevo. Entonces, siempre que vean un lunar en la conjuntiva hay que hacer el seguimiento para ver si cambia de aspecto, la neovascularización, el tamaño, etc. Esto es un melanoma maligno de la conjuntiva. Vean ustedes que está afectando ya hasta el iris. Y aquí tenemos una diapositiva para que ustedes vean en el examen de la conjuntiva del médico general, lo menos que tiene que hacer abrirle el ojo a los pacientes que tienen molestia. Y van a encontrarse algunas veces con material textil. Vean ustedes acá, la conjuntiva se va incluyendo, está tapizado, está involucrado, envuelto
con cognitiva. Esto es por trauma. Aquí tenemos otro material plástico, una cognitiva. Hay gente que no se toma, pero lo toleran y aparece. Cuerpo extraño, alzado. Gente que llega con molestia, que estaba amolando, qué sé yo, y le duele, tiene sensación de hechura. Siempre hay que vertir el párpado y mirarlo a luz. Si tiene un cuerpo extraño aquí, lo más probable es que hay que sacarlo con un cotonete. Y aquí, herida de la conjuntiva, también es bueno suturarla para que tenga fibrosis en la superficie ocular. Acá tenemos también la conjuntivitis leñosa. Estos son a causa de la secreción normal no tratada de un orzuelo interno. Entonces se drena el orzuelo interno y se forma esta conjuntivitis leñosa, que es como un tumor inflamatorio. No hace nada, es pediculado, está unido a un pedículo ahí en la conjuntiva. Es poner una gota de anestésico y cortarlo, sacarlo y dar antibióticos y antiinflamatorios también. Para verlo es impresionante porque es una cosa luminosa, no es nada peligroso. No sé, enciéndalo, por favor. No sé si tiene alguna pregunta de esto. El antibiótico, si vos le das a un paciente que tiene una antibiótico bacteriana, si le das en Navidad no le va a hacer daño, pero los antibióticos principalmente las bacterianas le va a dar los antibióticos el primer día para la hora, el paciente no siente sensación de basura, no tiene lesiones corneales. Generalmente el paciente que tiene lesiones corneales, si no puede mirar la superficie, no tenemos una lámpara en seguro ni nada, por lo menos tiene que preguntar al paciente si hay sensación de basura en el cuerpo. Si no hay sensación de la basura en el cuerpo, normalmente no hay lesión de la córnea. Si se trata solo con antibióticos y el paciente vuelve a vivir, seguramente no va a tener. Y si es que tuviera que no mandarlo a